Esto es Entrevistoria, un podcast original del periodista Rafael Salas, donde se realizan entrevistas virtuales a personajes de nuestra historia ya desaparecidos, y cuyas respuestas son el resultado de una rigurosa investigación histórica y periodística. En esta ocasión, la entrevista es a don Juan de Austria, en la voz de Álvaro Guerrero Sánchez. Don Juan de Austria fue un hijo bastardo del emperador Carlos I de España y V de Alemania, fruto de una relación casual y puntual con una prostituta. Pero precisamente por ser su hijo era también hermano de Felipe II, el heredero de Carlos I. El emperador, lo mantuvo oculto dentro de una familia acomodada de la corte con el nombre de Jeromín, hasta que fue reconocido por su hermano Felipe, quien le otorgó toda su confianza, hasta tal punto que le nombró capitán general de todos los ejércitos. Don Juan de Austria demostró ser un gran estratega militar, llegando a ganar la batalla de Lepanto con tan solo 24 años. Anteriormente, había ganado la decisiva batalla también contra la rebelión de los moriscos en las Alpujarras. Su prematura muerte con solo 31 años, el 1 de octubre de 1578, había nacido en 1547, fue un duro golpe al reinado de Felipe II, ya que se había convertido en una figura destacada militar y política, pero sobre todo en su hombre de confianza. Bueno, tenemos aquí a don Juan de Austria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Juan, usted ganó una de las batallas más cruciales de la historia, no solo de España, sino de todo Occidente, con apenas 24 años. Me refiero a la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano, que quería apoderarse de toda Europa. Y quiero que me conteste con toda sinceridad. ¿Fue usted el capitán general de este magno ejército por méritos propios o simplemente porque era hermano de Felipe II? Mire usted, creo que si mis únicos méritos personales hubiesen sido ser hermano de padre del rey, no hubiera durado en un puesto de tanta responsabilidad ni 24 horas. Si usted ha leído algo sobre mí, sabrá que dediqué toda mi juventud, desde prácticamente los 10 años, a formarme física y mentalmente para la guerra y poco más adelante para la vida política. No le voy a mentir, ser hijo de Carlos V fue una bendición, pero también fue un peso. Siempre supe que mi lugar en el mundo dependía de los designios de Felipe, pero no por ello dejé de sentir la sombra de esa legitimidad que nunca tuve. O sea que hubo un poquito de resentimiento, ¿no? Resentimiento, bueno, quizá al principio, pero aprendí a convertir esa herida en ambición. Bueno, me habla usted de herida, ya. Pero en esas dos acciones de guerra tan importantes como la de las Alpujarras y la batalla de Lepanto, nada menos, ahí usted no tendría en principio tanta experiencia. Sin embargo, pues se le encargó toda esa responsabilidad y pudo demostrar, parece ser, que era algo más que el hermano del rey. Bueno, la victoria en la batalla de Lepanto fue el resultado de un esfuerzo colectivo. Aunque yo sí que desempeñé un papel crucial como comandante jefe de la Santa Liga. Creo que fui capaz de unificar a las fuerzas cristianas, ya sabes, españolas, venecianas, papales y de otros aliados, que fueron muy determinantes para esa batalla. Sin embargo, el éxito pues también se debe en gran medida a los almirantes, a los comandantes que me acompañaban, quienes aportaron pues esa experiencia táctica y esos conocimientos navales que fueron indispensables. Verá usted, en la batalla de Lepanto,
participaron los estados pontificios, la República de Venecia, la de Génova, el Ducado de Saboya, la Orden de Malta y, por supuesto, España, que fue la que más aportó. Entre ellos, el mando de toda la flota. ¿Se imagina usted lo complicado y lo difícil que era para mí poner de acuerdo a tanto almirante y tanto jefe militar? Cuando incluso algunos estaban enfrentándose entre sí por celos y por antiguas rencillas. Fue un reto que superé con éxito, dándole a cada uno pues lo que quería, y conseguí que todos reconocieran en mí una autoridad moral que les unió en un frente común. ¿Se refiere usted en eso de la experiencia a don Álvaro de Bazán por España y a otros por las otras naciones? Efectivamente. También me refiero a Luis de Requesens, a Andrea Oria, Papalinos y una docena más de almirantes y comandantes muy experimentados. Eran hombres de gran experiencia y su consejo fue determinante. Álvaro de Bazán, en particular, fue prácticamente mi roca. Hubo cuestionamientos al principio, pero cuando vieron que luchaba con ellos y no por encima de ellos, todas las dudas desaparecieron. Mi misión fundamental fue coordinar las diversas fuerzas aliadas, superando las rivalidades entre los distintos estados que conformaban la Santa Liga, que no eran pocos. No era el más preparado técnicamente, eso se lo tengo que admitir, pero era el único que podía unir a la Santa Liga bajo un mismo mando. Mi linaje ayudó, sí, es cierto, pero no habría aceptado la misión si no creyera en mi propia capacidad. Pero a usted le correspondía el mando único, ¿no? Efectivamente, y por eso tuve que tomar importantes decisiones durante la batalla, unificar a todas las fuerzas cristianas bajo una causa común. Fue un desafío constante, pero la verdad es que también fue mi mayor logro. Hacer que españoles, venecianos y otros aliados lucharan bajo una misma bandera no fue nada fácil, pero la causa común pues nos acabó uniendo. No todos confiaban en mí, pero me gané su respeto. Y, don Juan, también según cuenta la historia, usted participó activamente y de forma física en la propia batalla como un soldado de primera línea, ¿no? Hombre, faltaría más. Mire, yo fui un hombre de acción y siempre estuve en primera línea con mis soldados. En Lepanto me enfrenté personalmente al enemigo en pleno fragor de la pelea, que fue muy dura, por cierto. Fue la mayor batalla naval de la historia hasta entonces. 206 galeras, 6 grandes barcos, las llamadas galeazas, con artillería pesada, 20 barcos menores y casi 75.000 hombres. ¿Frente a? Pues frente a 85.000 hombres, 222 galeras, 56 galeotes y 50 barcos menores. O sea, como verá, una fuerza muy superior a la nuestra. Los otomanos de Ali Pasha, su comandante, traían una flota y un ejército bastante más numeroso. ¿Y entonces cómo fue posible vencerles? Y además en tan poco tiempo, porque la batalla fue muy corta. Efectivamente. La batalla comienza sobre las 10:30 y terminó sobre las 3 de la tarde, el 7 de octubre de 1571. Para la importancia estratégica que tuvo para Europa y Occidente, la verdad es que, como usted dice, fue una batalla muy corta. Le vencimos porque nos anticipamos a sus movimientos, a pesar de que algunos almirantes no querían que tomásemos la iniciativa. Pero fuimos a por ellos en la bahía de Corinto, donde se habían metido pensando que los íbamos a esperar fuera, y no. Fuimos a por ellos y eso desbarató todos los planes. Y por cierto, mire usted, por supuesto porque nuestros hombres estaban mucho más preparados y eran mucho más bravos. Y sabían que estábamos luchando por la fe, por la patria y por la libertad. ¿Hubo alguna decisión determinante más para que esto ocurriera y que la Santa Liga ganara la batalla, aparte de la fe, la patria y la libertad? A ver, fueron muchas decisiones y casi todas se tomaron en plena batalla. En principio la tropa, la marinería, tenía fe en mí. Muchos de ellos habían luchado conmigo en las Alpujarras. Dividí la flota en 3 divisiones principales. A la izquierda, centro y a la derecha con una reserva detrás. Esto evitó que los otomanos flanquearan nuestras fuerzas. Los cañones de las galeazas venecianas eran muy potentes y causaron grandes daños a sus navíos. Mis soldados habían aprendido muy bien el manejo de los arcabuces, y esto sorprendió a los otomanos, que todavía estaban con sus arcos, sus flechas y con una artillería muy débil. Pero una de las decisiones que se tomó en plena acción fue provocar el choque directo contra la embarcación donde venía su líder, Ali Pasha, como se lo he comentado antes.
Un movimiento arriesgado, no se lo voy a negar, pero necesario para quebrar la moral del enemigo. Le dimos una fuerte embestida, abordamos el barco y acabamos con el máximo jefe de su ejército. Y claro, ahí los otomanos se desmoralizaron y empezaron la desbandada. Ya le digo, la batalla más importante de la historia de España duró 5 horas. Don Juan, entre los enormes fastos que se organizaron para celebrar la victoria, a usted la ciudad de Mesina, que es donde tenía, digamos, su cuartel general al final de Italia, le hicieron una recolecta popular para premiarlo y le entregaron 30.000 ducados, que hoy sería equivalente a unos 6 millones de euros. ¿Qué? ¿Se hizo usted rico con la batalla? Eso es rotundamente falso, y usted sabe perfectamente que no. Ese dinero lo repartí íntegramente entre los enfermos de los hospitales, los pobres y los heridos de la batalla. No me quedé ni con un solo ducado. Bueno. Y después, en 1576, su hermano le nombró gobernador general de los Países Bajos, donde llevábamos en guerra con ellos casi 80 años y no había manera de pararla. Y además con las rebeliones calvinistas y de Guillermo Dorán que lo complicaban todavía más. Efectivamente, pero sabrá usted que negocié políticamente con ellos y pude parar la guerra y las hostilidades y encauzar un periodo de paz que prometía bastante. Mi muerte repentina, 2 años después, dio al traste con todos estos esfuerzos por acabar con esta guerra tan sanguinaria y tan onerosa para las arcas españolas. Vaya. Bueno. Pues pasemos ahora a otra cosa. Don Juan, su juventud, su fortaleza y precisamente su capacidad para la estrategia militar y política generó en su hermano Felipe un cierto recelo por no saber cuáles eran realmente sus intenciones. Recelo que alimentaron algunos destacados miembros de la corte, como el ínclito secretario del rey Antonio Pérez. Sé muy bien de lo que me está hablando, pero antes le tengo que comentar una cosa. Quiero que quede muy claro que yo le fui absoluta y totalmente leal y fiel a mi hermano Felipe II. Y le puedo decir que el recelo que pudo o pudo no tener hacia mí fue instigado por otros. Y a partir de ahí, todo lo que ocurrió fueron conspiraciones de terceros que encontraron en mí y en mis éxitos militares y políticos una forma de apoyarse para conseguir lo que pretendían. Y sí, Antonio Pérez, el secretario del rey, lo engañó y le convenció de que yo quería ser rey de no sé dónde, y lo hizo porque me temía, porque yo sabía sus tejemanejes en la corte y su alto nivel de corrupción. Tanto es así que le convenció de que mi secretario personal y querido amigo, Juan de Escobedo, era el artífice de esa conspiración, y a continuación le pidió que había que asesinarlo. Y así se hizo, como un crimen de Estado. Cuando mi hermano el rey ya había ordenado el asesinato y se había consumado, descubrió que el verdadero traidor era su secretario, Antonio Pérez. Pero para entonces este había salido huyendo de España y se refugió en Inglaterra, donde permaneció hasta su muerte. Creo que le he resumido un poco, así a grandes rasgos, toda esta cuestión de los celos hacia mí. Perdone, don Juan, pero ha dicho usted en la respuesta anterior que creían que usted quería ser rey de no sé dónde. Uh-huh. Sin embargo, la documentación y testimonios históricos que nos han llegado hasta aquí nos indican que usted pretendía ser rey de los Países Bajos e incluso de Inglaterra, donde pensaba llevar a cabo una invasión. Usted lo ha dicho. Creían. A mi hermano eso no le habría gustado, y yo lo sabía. Yo era el gobernador, como le he contado, pero jamás aspiré a ser el rey de los Países Bajos. Esa historia es la historia de las intrigas cortesanas para desestabilizar el reinado de Felipe. 2 reyes de España para territorios españoles. Hombre, eso era un disparate que me creó muchos problemas. Entre ellos el asesinato de mi secretario, como le acabo de contar. Sí, es cierto que soñé con gobernar algún reino. ¿Quién no aspiraría a un lugar donde
pudiera ser algo más que una simple sombra. Pero sabía que ese sueño era peligroso, tanto para mí como para la unidad del imperio. ¿Usted cree que Felipe II confiaba plenamente en usted o más bien le utilizaba para sus propios intereses políticos? Felipe confiaba en mí hasta cierto punto. Soy consciente de que veía en mí tanto un recurso como un riesgo, pero siempre actué con lealtad hacia él, incluso cuando sentía que no era muy correspondido. ¿Y cómo juzga usted hoy la gestión de Felipe II en los Países Bajos? ¿Cree que podría haberse evitado la guerra de Flandes? La guerra podría haberse evitado si se hubiera escuchado más a los locales y menos a esos consejeros rígidos. Pero Felipe veía a los Países Bajos como una cuestión de fe, no solamente de política. En eso yo difería bastante. Usted parece que tuvo, hablando ya de otro tema, muchas amantes, pero con ninguna contrajo matrimonio. Bueno, usted falleció muy temprano, con 31 años. ¿Se arrepiente de no haberse casado ni haber tenido descendencia reconocida? Usted bien sabrá que la guerra y la política no dejan espacio para el matrimonio. Pero en esos momentos propios más solitarios, sí que desearía haber tenido una familia. Se dice que su relación con Ana de Mendoza fue muy cercana. ¿Es cierto que hubo algo más que amistad? Sí, Ana era una mujer fascinante, pero las circunstancias de nuestras vidas hicieron imposible cualquier relación más allá de la amistad. Pero sí, tuvimos una hija ilegítima, Ana María de Austria y Mendoza, que mi hermano el rey internó en un convento. Tuvo una vida muy desgraciada, que mejor no contamos aquí. Bien. ¿Cree que se le ha hecho a usted justicia histórica? ¿O siente que ha sido eclipsado por otros personajes de su tiempo? La justicia histórica es relativa. Pero sí, mi nombre sigue vivo. Si no, usted no estaría aquí entrevistándome después de tantísimos siglos. Aunque sea la sombra de otros, es suficiente para mí. Muchas gracias, Majestad. Gracias a usted. Cuando murió don Juan de Austria, su hermano Felipe II le rindió todos los honores de un rey en los funerales, en el entierro y en el traslado de sus restos mortales a España, donde fue enterrado en el recién inaugurado Escorial con todos los máximos honores de un rey, reconocimiento que le había negado persistentemente en vida. Don Juan de Austria ha pasado a la historia de España como una de las figuras más sobresalientes y que más servicios prestó a la sociedad de aquel tiempo, a pesar de su juventud.